Imaginen por un instante la inmensidad del océano, un lugar de misterios insondables y leyendas susurradas por las olas. Ahora, visualicen esto, un humilde marinero de gesto curtido y mirada cargada de pena, anclado a la promesa de un amor que sabía imposible. Él la amó en silencio, a aquella criatura etérea, la princesa del mar, que habitaba las profundidades. Su relación era un secreto compartido solo con la marea, una danza de miradas furtivas bajo el manto estelar. Pero una noche, esa danza se detuvo. La princesa del mar desapareció, arrancada de su reino, dejando tras de sí un velo de desesperación y la furia de un océano ultrajado. ¿Qué fuerza oscura pudo ser tan audaz, tan despiadada, como para raptar a la mismísima realeza de los abismos? Y más importante aún, ¿qué hará un simple marinero cuando el objeto de su amor silente es condenado a un destino desconocido? Prepárense, porque esta no es solo una historia de amor, es un viaje a las profundidades de la valentía humana y la indomable furia del mar. Nuestro marinero se llamaba Elías, y su existencia estaba ligada al viejo errante, un mercante que surcaba las rutas menos transitadas, siempre en busca de puertos apartados y horizontes inexplorados. Cada amanecer lo encontraba con las manos en el mástil, el salitre en la piel y los ojos fijos en la inmensidad azul, no solo por cumplir con su deber, sino por la silenciosa esperanza de un destello, una señal. La princesa del mar, llamada Thalassa, no era una mera quimera de navegantes ebrios, era la custodio de los secretos ancestrales de las profundidades, hija de Poseidón y de una ninfa marina, su linaje le confería un poder sobre las corrientes y las criaturas abisales. Pero lo verdaderamente asombroso, lo que la hacía tan vulnerable y única, era su fascinación por el mundo de la superficie. A diferencia de su estirpe, Thalassa a menudo emergía, curiosa y melancólica, dejando a su paso conchas iridiscentes en playas desiertas o suaves cánticos que los marineros atribuían al viento. La visión de los barcos, especialmente del errante, la atraía. Fue en una de estas incursiones, bajo la luz de la luna llena, donde sus ojos, grandes y profundos como el océano mismo, se cruzaron por primera vez con los de Elías. Ellos dos, de mundos tan distintos, compartían un vínculo inquebrantable, una conexión forjada en la soledad del mar y el anhelo de algo más allá de sus destinos. Pero los reinos submarinos, como los terrestres, guardan sus propias rivalidades y peligros. Y no todo el mundo veía con buenos ojos la curiosidad de Thalassa por la superficie, ni la existencia de semejante poder en manos de una princesa que osaba mirar más allá de las aguas profundas. Una sombra, antigua y codiciosa, reptaba desde las tinieblas de las profundidades, acechando la pureza de su linaje y la inmensa riqueza que su existencia representaba. Elías, consciente del abismo que lo separaba, jamás osó pronunciar una palabra de amor. Su devoción se manifestaba en el sutil cuidado al avistar su presencia, en la promesa tácita de no revelar el secreto de sus apariciones. La princesa Thalassa, por su parte, le respondía con gestos que solo él podía interpretar, un remolino juguetón cerca de la proa, una luz bioluminiscente que subía desde las profundidades para iluminar su ruta nocturna, o la aparición de extrañas y bellas conchas en cubierta al amanecer. Estos eran sus encuentros, escasos y efímeros, pero cargados de una intensidad que trascendía las palabras. La barrera entre sus mundos era inmensa, él, un mortal anclado a la superficie, ella, la dueña de un reino acuático, cuya piel brillaba con los reflejos del abismo y cuya vida se regía por mareas y corrientes que el hombre solo podía soñar. El dolor silencioso de Elías era un lastre constante, un anhelo que se clavaba en lo más profundo de su ser. Sabía que su amor era imposible, una quimera tan hermosa como inalcanzable. Y sin embargo, no había nada que pudiera hacer para evitar que su corazón latiera con desatada pasión cada vez que la vislumbraba. En los ojos de Thalassa, Elías veía no solo la majestuosidad de su linaje submarino, sino también una melancolía profunda, casi premonitoria. Era como si la princesa intuyera la sombra que se cernía sobre su reino y sobre ella misma. A través de sus breves visiones, Elías construyó en su mente un reino submarino de una belleza inimaginable, ciudades de coral que destellaban con luces propias, jardines de anémonas meciéndose al compás de las corrientes, y criaturas de mil formas y colores desfilando bajo la tenue luz que se filtraba de la superficie. Era un mundo de secretos y maravillas, un lugar prohibido para los humanos, pero cuya existencia latía en el corazón de Elías gracias a la princesa. Este amor tácito, estas interacciones casi fantasmales, fueron el ancla de su existencia, lo que daba sentido a sus viajes y a su soledad. Pero ese mismo vínculo lo hacía vulnerable a la oscuridad que ya se movía bajo las olas. Pero incluso en la quietud de ese amor no pronunciado, la amenaza se cernía. Las lenguas de los viejos lobos de mar hablaban de una leyenda, una sombra que emergía de los abismos menos explorados. La garra de Leviatán, no una criatura, sino un capitán pirata de una brutalidad sin par, cuyo verdadero nombre se había perdido en los ecos tormentosos de la historia.
Se decía que este capitán, un ser tan antiguo como el mar mismo, no buscaba el oro o la plata de los galeones hundidos, sino los auténticos tesoros del océano, artefactos mágicos de las civilizaciones submarinas, y, sobre todo, el poder inherente a los seres de la realeza acuática. Rumores oscuros circulaban por los puertos, desapariciones inexplicables de barcos en mares en calma, avistamientos de extrañas luces bajo el agua en noches sin luna, y pescadores que volvían a puerto con relatos incoherentes de voces que surgían de las profundidades y promesas de riquezas inimaginables a cambio de información. Elías, en sus travesías, había notado el cambio en las corrientes, una agresividad inusual en las tormentas que parecían surgir de la nada, y un silencio inquietante en las criaturas marinas que antes jugueteaban alrededor del errante. Delfines y ballenas, sus antiguos compañeros de viaje, se mantenían a distancia, como si una presencia invisible los ahuyentara. Las algas luminiscentes que solían adornar la proa por las noches se habían vuelto escasas, y el agua misma, en ocasiones, parecía pesada y opaca, como si una densa tristeza la hubiera invadido. Eran señales, advertencias sutiles que su corazón interpretaba como un mal presagio, pero que su mente racional de marinero no podía descifrar por completo. Pensaba en la melancolía de Thalassa, en la mirada de sus ojos profundos que sugerían un saber ancestral y una carga que ella sola soportaba. El peligro se percibía, un escalofrío que no era del frío salitre, sino de la inminencia de algo oscuro que se arrastraba inexorablemente hacia la superficie. Una noche, una tormenta típica, de esas que no figuran en mapa alguno, se desató sobre el errante. Los relámpagos rajaban el cielo como cuchillos de luz, y el ulular del viento sonaba a lamento ancestral. Elías, aferrado al timón, sentía la furia desmedida del océano, una furia que iba más allá de lo natural. Entre los chubascos de lluvia torrencial y el vaivén del barco, un grito, no de humano, sino de algo más allá, se abrió paso a través del rugido de la tempestad. Era un sonido que heló la sangre de Elías, un eco de terror y desesperación que jamás había escuchado de Thalassa, mezclado con un estruendo metálico y el rasgar de redes que no eran de pescador. Corrió a la borda, desafiando el embate de las olas gigantes, y lo que vio, o creyó ver entre los destellos cegadores de los rayos, lo persiguió en cada pesadilla. Figuras oscuras, con garfios y tridentes extraños, se movían con una agilidad antinatural sobre la superficie embravecida. Y en medio de ese caos, una silueta etérea, aquella que conocía tan bien, forcejeaba entre varias de esas sombras. Pudo ver el destello de su piel nacarada, el resplandor de su cabello azul bajo la luz de un relámpago, antes de ser arrastrada por la fuerza de esas criaturas hacia las profundidades, hacia una oscuridad aún más densa que la de la tormenta misma. Un grito desgarrador brotó de su garganta, un grito que se perdió en el aullido del viento y el bramido del mar. La impotencia lo ató, lo inmovilizó mientras veía cómo el amor de su vida era engullido por el abismo. Cuando la tormenta amainó y el amanecer asomó por el horizonte, dejando un mar en calma engañosa, la cubierta del errante estaba vacía, salvo por una única y frágil concha iridiscente, partida por la mitad. Elías la recogió, sus dedos temblaban, y supo, con una certeza brutal, que el presagio se había cumplido. Thalassa había sido arrancada de su reino, llevada por los agentes de la garra del Leviatán, y él no había podido hacer nada. La culpa lo carcomió, la desolación lo aplastó. El mundo, un instante antes lleno de la silenciosa promesa de su amor, se había convertido en un vasto y solitario desierto de agua. Lo que siguió no fue solo dolor, fue una vacuidad tan profunda que amenazaba con devorarle el alma. Pero en medio de esa tumba de desesperación, nació una chispa. No de esperanza, sino de una nueva y terrible determinación. La chispa de la determinación, aunque terrible, fue suficiente para combustionar la ceniza de su ser. Elías, el marinero melancólico cuya vida giraba en torno a las apariciones de Thalassa, había muerto en aquella tormenta. En su lugar, un nuevo hombre, forjado en el crisol de la desesperación y la furia, empezaba a emerger. No había tiempo para el luto, solo para la acción, para la venganza y, sobre todo, para el rescate. Con la concha partida apretada en su puño, Elías juró ante los furiosos elementos que no descansaría hasta encontrar a Thalassa. No importaba el costo, no importaban los peligros, ni las distancias, la recuperaría o moriría en el intento. Su vida anterior, la rutina de los mercantes y los viajes placenteros, carecía ahora de todo sentido. El errante, su hogar flotante, no sería un transporte más, se convertiría en un buque de guerra, en una herramienta de su inquebrantable voluntad. La tripulación, leal pero acostumbrada a las aguas tranquilas del comercio, observó con silenciosa admiración y algo de temor la transformación de su capitán. Elías no pidió su consentimiento, simplemente dio un nuevo rumbo a su existencia, y por extensión, a la de ellos. Si te está atrapando esta épica saga de amor y valentía, te invitamos a ser parte de nuestra tripulación de amantes de las historias marinas.
Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni una sola aventura que el océano tiene para contarnos. Las primeras semanas fueron frenéticas. Elías vendió gran parte de la mercancía no esencial del errante, invirtiendo cada moneda en reforzar el casco, añadir mástiles adicionales para mayor velocidad y adquirir nuevas velas de lona resistente. Las viejas y modestas piezas de artillería de defensa fueron reemplazadas por cañones más potentes, recuperados de viejos naufragios y restaurados con una tenacidad impensable. Mientras su barco se transformaba, también lo hacía su mente. Pasaba horas estudiando cartas marinas antiguas, no las de rutas comerciales, sino aquellas plagadas de leyendas, de marcas que indicaban puntos de encuentro de piratas, remolinos traicioneros y supuestas guaridas de criaturas marinas. Buscó en cada puerto información, por pequeña que fuera, sobre la garra de Leviatán. En los rincones más oscuros de las tabernas, entre humos de ron y las baladas roncas de los marineros, Elías escuchaba, aprendía y evaluaba. Se rumoreaba que el Leviatán era insigne por su crueldad y por su impenetrable fortaleza, un bastión móvil o una isla inexpugnable. Pero Elías no se amedrentaba. Adquirió nuevas habilidades de combate, aprendiendo a manejar la espada con una ferocidad que contrastaba con su antigua mansedumbre, y dominando la navegación en condiciones extremas. Estaba dispuesto a convertirse en un depredador en un mar infestado de ellos, impulsado por el recuerdo de unos ojos profundos y el eco de un grito desesperado. El amor silencioso había dado paso a una furia implacable, y el destino de la princesa del mar, ahora, estaba en sus manos. La persecución comenzó. El errante, antes un pacífico mercante, se convirtió en la sombra tenaz de Elías, cortando las olas con una urgencia que no le era propia. La búsqueda de Talasa no fue una tarea lineal, fue un laberinto acuático de frustración y pequeños triunfos. Las pistas eran esquivas, a menudo más fantasmas que realidades. Elías los buscaba en los susurros de los puertos, en los extraños dibujos de marineros borrachos, en la trayectoria inusual de las bandadas de aves marinas. Navegaba por rutas olvidadas, adentrándose en aguas cartografiadas apenas con leyendas, donde las corrientes podían traicionar y los arrecifes surgían de la nada como dientes de una bestia marina. Las tormentas, ahora, no eran solo fenómenos naturales, parecían probar su determinación, levantando olas del tamaño de montañas que intentaban engullir el errante. Pero Elías, cuyo cuerpo se había vuelto uno con el barco, navegaba a través de ellas con una maestría que asombraba a su tripulación, transformando cada embate en un desafío que lo hacía más fuerte. Los peligros no se limitaban a los elementos. Criaturas marinas, guardianas de las profundidades o meros reflejos de la furia del océano, se interponían en su camino. En una ocasión, una manada de ballenas jorobadas, usualmente pacíficas, embistió el barco en un frenesí inexplicable, como si la presencia del errante contaminara sus aguas. En otra, un calamar gigante de proporciones míticas envolvió con sus tentáculos el mástil principal, y fue solo la audacia de Elías, trepando por la jarcia y cortando sus apéndices con su nueva espada, lo que salvó al barco de ser arrastrado al abismo. Además de los monstruos marinos, estaban los depredadores más conocidos, otros piratas. Capitanes menores, atraídos por la creciente fama de un marinero que no se detenía ante nada, intentaron abordarlo, viendo en él una presa fácil. Pero Elías había aprendido rápido. Su conocimiento de las corrientes y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, perfeccionadas con cada encuentro, lo convirtieron en un adversario formidable. El errante se ganó la reputación de ser un barco a evitar, un fantasma persistente cuyo único propósito era la venganza. Cada victoria, cada evitación de un peligro, fortalecía no solo su habilidad como marinero y combatiente, sino también su liderazgo. Su voz ahora resonaba con la autoridad de quien ha mirado a la muerte a los ojos y ha sobrevivido. La paciencia de la persecución era interminable, pero su resolución no vacilaba. El mar, ante su prisión silenciosa, se había convertido en su aliado y su campo de batalla. En su incesante persecución, Elías se topó con personajes y situaciones que tejieron la red de su búsqueda. En una desolada isla volcánica, cubierta por una niebla perpetua, encontró a un anciano ermitaño, con los ojos nublados por el tiempo pero la mente clara como el cristal marino. Este sabio ermitaño, que vivía entre ruinas olvidadas y mapas garabateados en pieles de criaturas exóticas, le habló de la garra del Leviatán con un temor reverencial. No eran simples piratas, explicó, sino un culto ancestral que veneraba a una bestia marina mítica, buscando purificar el océano de la infección superficial, los humanos, y restaurar un equilibrio primordial. Reveló que los rapaces no estaban interesados en el oro, sino en un poder más antiguo, el poder innato de los seres de la realeza abisal, como Talasa, para invocar las mareas, controlar las corrientes y despertar a las criaturas dormidas de las profundidades. Elías obtuvo de él un mapa rudimentario, marcado con símbolos arcanos que señalaban una serie de archipiélagos ocultos, conocidos solo por los más antiguos navegantes y los más audaces de sus enemigos.
El ermitaño advirtió que el Leviatán operaba desde una fortaleza móvil, una isla de hierro forjado que emergía y se sumergía a voluntad, y que su líder, un hechicero llamado Kaelen, había perfeccionado artes oscuras con la ayuda de un artefacto de las profundidades. Pero no todos los encuentros fueron de ayuda. En un puerto bullicioso, el errante fue abordado por una banda de piratas liderada por Silas el Manco, un corsario conocido por su brutalidad y su vasta red de informantes. Silas, que había intentado comerciar con los agentes de Kaelen en el pasado, subestimó la transformación de Elías. El combate fue feroz, una danza de acero sobre la cubierta mojada, donde Elías demostró la letalidad de sus nuevas habilidades. Tras una batalla que dejó al errante con cicatrices de pólvora y la tripulación de Silas en desbandada, Elías forzó al pirata a revelar lo poco que sabía. Silas solo pudo confirmar que Kaelen buscaba despertar algo dormido en las profundidades, algo que requería la sangre de la realeza marina. Habló de una base temporal, una ensenada secreta en las Islas de las Sombras, un lugar donde los vientos lloraban y las aguas brillaban con una luz fantasmal. Cada pieza del rompecabezas se unía, ofreciendo a Elías una imagen más clara del enemigo y de la magnitud de la tarea que tenía por delante. La princesa del mar no era solo una cautiva, era la llave de un oscuro ritual. Con cada nueva revelación, Elías sentía que la red se cerraba, y el rostro de sus adversarios se hacía más nítido y más aterrador. La verdad, desenterrada de viejas leyendas y susurros de corsarios, apuntaba directamente a Kaelen, el enigmático hechicero, y su fanática cofradía, la Garra del Leviatán. Su motivación trascendía la simple codicia pirata. No buscaban oro, ni joyas. Anhelaban un poder ancestral, tan vasto como las profundidades oceánicas de donde provenía. Kaelen creía en una profecía olvidada, que hablaba del despertar del gran abisal, una entidad primordial capaz de reconfigurar los océanos, y con ellos, el destino del mundo. Para Kaelen, la princesa Thalassa no era una prisionera de rescate. Era el vaso, el catalizador, la llave viviente para desatar a esa criatura mítica que los dioses habían dormido en el inicio de los tiempos. La sangre de la realeza marina, especialmente la de una princesa hija de Poseidón, era el único ingrediente capaz de romper los sellos milenarios que mantenían cautivo al gran abisal. Su rapto no fue un acto de casualidad, sino una acción meticulosamente planeada. El objetivo final era la purificación de los mares de la presencia humana, un reseteo cósmico donde los hijos del océano, liderados por Kaelen con el poder del abisal, reinarían de nuevo. El desafío que yacía ante Elías no era simplemente el de rescatar a Thalassa de unas manos piratas, era el de detener una guerra apocalíptica entre mundos, una disputa ancestral que los relegaba a él y a su amor a meros peones en un tablero mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. La tensión se palpaba en el aire salado, densa como la niebla. Elías no solo iba a recuperar a su amor, sino a salvar el destino de dos mundos. Con la verdad desnuda ante él, Elías comprendió que la audacia sería su única aliada. La base de los secuestradores, la ensenada en las Islas de las Sombras, era formidable, pero no inexpugnable. Consciente de que un asalto frontal sería un suicidio, concibió un plan tan sutil como letal, digno de un maestro estratega y no del simple marinero que una vez fue. El errante debía convertirse en una sombra, una aparición fantasmal entre las rocas y la niebla que rodeaban a las islas. Se dedicaría a estudiar las mareas locales, los patrones de patrulla de los hombres de Kaelen, las zonas ciegas y los puntos débiles de la fortificación natural. No había margen de error. La tripulación, aunque valiente, no estaba preparada para un enfrentamiento directo contra la fuerza de la garra del Leviatán, y menos aún contra los hechizos de Kaelen. Su ventaja sería la sorpresa, el sigilo, la rapidez y el factor humano en un mundo donde la magia y las leyendas se entrelazaban con la realidad. Horas antes del asalto, Elías se preparó, no con oraciones, sino afilando su espada hasta que su hoja resplandeciera bajo la luz tenue de una linterna, revisando sus dagas y las pequeñas bolsas de pólvora negra que había guardado. Meditaba. Su mente no divagaba en el miedo, sino en la imagen de Thalassa, herida y cautiva. Esa imagen era su combustible. El viejo Elías, el soñador, había sido reemplazado por un guerrero implacable, cuya navegación experta se sumaba a una capacidad de combate pulida en 1000 escaramuzas y un sigilo casi felino, aprendido de los vientos y las sombras. Cada músculo de su cuerpo, cada fibra de su ser, estaba ahora al servicio de un único propósito: liberarla, sin importar el abismo que tuviera que cruzar. El momento de la verdad estaba al alcance de su mano. La noche del asalto se arrastró, densa y silenciosa, cargada con la promesa de sangre y gloria. Elías se deslizó desde el errante en una batelera cubierta, remando con la precisión de un fantasma hacia la ensenada. La niebla, su cómplice, abrazaba las rocas afiladas, ocultando su aproximación de las miradas de los centinelas. Llegó a tierra firme, un punto ciego que había memorizado en sus días de observación. Con la agilidad de un gato montés,
Escaló los acantilados más escarpados hasta llegar a la cima, donde la fortaleza natural se fundía con las estructuras de piedra y metal de los piratas del Leviatán. El grito de una gaviota nocturna fue la única señal audible. Ya dentro, el sigilo era oro. Elías se movía entre sombras, evitando las hogueras y los puestos de guardia, su espada desenvainada, una extensión plateada de su brazo. Su objetivo, el corazón de la guarida, donde, según sus informantes, Caelen mantenía a Thalassa. Los pocos guardias que se cruzaron en su camino cayeron en silencio, emboscados en la oscuridad antes de poder emitir un sonido. La adrenalina bombeaba, pero su mente estaba clara, centrada únicamente en el rescate. Finalmente, llegó a una profunda caverna, iluminada por una extraña luz bioluminiscente que emanaba de un altar de obsidiana. Allí estaba Thalassa, suspendida sobre el altar por cadenas de algas petrificadas, su piel nacarada opacada por la debilidad, sus ojos fijos en el vacío. Frente a ella, Caelen, el hechicero, recitaba cánticos antiguos, con una daga ceremonial en la mano. La visión encendió una furia helada en el pecho de Elías. Saltó desde las sombras, su espada silbando. En el aire. Caelen, sorprendido pero formidable, respondió con un torbellino de magia oscura, lanzando proyectiles de agua conjurada y ráfagas de aire, intentando repeler al marinero. Elías, sin embargo, no era el hombre que se amedrentaba. Evadió los ataques con movimientos fluidos, su espada desviando los conjuros más débiles, mientras acortaba la distancia. Finalmente, logró asestar un golpe que rompió la concentración del hechicero, interrumpiendo su ritual. Caelen, con un rugido de rabia, se lanzó a un combate cuerpo a cuerpo, desvelando una fuerza bruta inesperada y un dominio de la daga a juego con su brujería. Elías se defendió con ferocidad, sus nuevos conocimientos de combate, fruto de su desesperación, cobraron vida. Esquivó una estocada letal, y con una maniobra aprendida de los viejos guardiamarinas, desarmó a Caelen con un golpe seco en la muñeca. El hechicero trató de conjurar de nuevo, pero Elías fue más rápido. La punta de su espada se detuvo a 1 milímetro de la garganta de Caelen. Con el villano neutralizado, Elías cortó las cadenas que aprisionaban a Thalassa, quien cayó débilmente en sus brazos, su rostro un reflejo de gratitud y asombro. El reencuentro no fue el abrazo apasionado que los cuentos suelen pintar, sino un intercambio silencioso de miradas que valían por 1000 palabras. Los ojos de Thalassa, antes vacíos y desesperados, ahora brillaban con una mezcla de gratitud y una tristeza insondable, la impronta de su cautiverio. Los de Elías, por su parte, reflejaban el alivio de haberla encontrado, pero también la dura realidad de las barreras que lo separaban. Él la sostuvo con delicadeza, como si temiera que se disolviera en el aire, y lentamente la princesa recuperó su fuerza. Juntos, bajo la pálida luz del altar de obsidiana, esperaron la decisión que se cernía entre ellos como una densa niebla. Thalassa, con una voz apenas un susurro, pero que resonó en el corazón de Elías como la más hermosa de las melodías submarinas, le explicó lo que Caelen había intentado. No era solo su vida o su libertad lo que estaba en juego, sino el equilibrio de los océanos, el destino mismo de su reino y de la superficie. Había sentido el tirón del gran abisal, la malevolencia de su despertar inminente. El contacto casi la había consumido. Ahora, su misión era clara, debía regresar a las profundidades, no solo para sanar sus heridas, sino para alertar a los antiguos de su estirpe y fortalecer las barreras que contenían la amenaza del abisal. Su deber la llamaba. La mirada de Elías se ensombreció, pero no hubo reproche en ella. Con la misma devoción que la había amado en silencio, aceptó su destino. Su amor por ella era tan puro y desinteresado que deseaba su seguridad y la de su mundo por encima de sus propios anhelos. El sacrificio de su compañía era el último acto de un amor verdadero, uno que trascendía los deseos egoístas. Había rescatado a su reina, y su reino ahora la reclamaba. Así, Elías, el marinero que amó en silencio a una princesa del mar, se quedó solo de nuevo en la superficie. Pero ya no era el mismo hombre. La desesperación había dado paso a la furia a la determinación, y la determinación a una sabiduría forjada en las batallas y el sacrificio. El errante, su barco, ya no transportaba mercancías, sino que se convirtió en el vigía incansable de los océanos, patrullando las rutas olvidadas y los rincones sombríos. Elías, ahora conocido en los puertos como el guardián de las aguas, dedicó su vida a proteger el delicado equilibrio entre los mundos, interceptando cualquier amenaza que pudiera resurgir de las profundidades o descender desde la superficie. Nunca más volvió a ver a Thalassa. Sus encuentros se redujeron a los ocasionales destellos bioluminiscentes que ascendían de las corrientes profundas, o al hallazgo de una concha iridiscente completa, símbolo de que la princesa y su reino estaban a salvo. Su amor, aunque no consumado en la tierra de los hombres, pervivió en cada ola, en cada ráfaga de viento, en la inmensidad azul que los unía y los separaba.
La leyenda de Elías y la princesa del mar se convirtió en un susurro en la brisa marina, un testamento de que el verdadero amor no siempre reside en la posesión, sino en la capacidad de sacrificarse por la felicidad y la seguridad del ser amado. Trasciende las barreras de la especie, del odio, y del propio tiempo, un faro eterno en la oscuridad del océano. Y con esta historia de amor, coraje y sacrificio, llegamos al final de nuestro viaje en las profundidades de las leyendas marinas. Si te ha conmovido la odisea de Elías y la princesa del mar, y quieres seguir explorando los secretos y misterios que esconde el vasto océano, no te quedes en tierra firme. Es el momento de unirte a nuestra tripulación. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima aventura. El mar nos llama.